esta mañana. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Tito. Comenzamos la semana pasada una serie en este pasaje que llamamos Gracia para un mundo roto. Y es que comentamos esto la semana pasada. Decía que hay dos cosas que son asombrosas. Uno, cuando nos ponemos a pensar en un sentido negativo, es asombroso ver lo roto que está nuestro mundo. El nivel de perversión que enfrentamos, el nivel de corrupción que hay en todos los sentidos. Vivimos en días en los que literalmente vivimos diciendo, antes yo recuerdo que se oían esas cosas, pero no era tan literal. Ahora uno dice, no se puede confiar en nadie, y es verdad. Cada persona parece tener un motivo escondido. Vivimos en medio de tanta maldad, de tanta perversión, en medio de tanto libertinaje, la gente odiando a Dios y a todos los que creen a Dios. Vivimos en un mundo lleno de enfermedad. ¿Qué les voy a decir de eso? Si aquí estamos todos con mascarilla. Y aquí estamos todos con este temor de qué pasará. Y todo esto, hermanos, aunque podemos darle diferentes marcas y situaciones o causas, la raíz de todo esto es el pecado. Todo se origina de ahí, es el pecado. Y es asombroso porque todos nosotros de una u otra manera hemos participado de este mundo. Nacemos en este mundo de pecado. Pero la otra cosa que es asombroso aún más es la gracia de Dios. Que viene a este mundo roto y a personas como todos nosotros y nos alcanza y nos salva y nos transforma y nos llena de una esperanza, de un anhelo, y nos hace encontrar, aún en medio de este mundo, con todo lo corrupto que está y dañado que está, nos hace encontrar gozo y nos hace encontrar paz. Y todo eso es en la medida en que aprendemos a vivir para Él. En la medida en que aprendemos a ver que en este mundo somos pasajeros, que nos vamos de acá. Bendito el Señor por eso. Y que como decía Pablo, no sé qué es mejor, si estar aquí o partir, a lo que sería mucho mejor, dice Pablo. Es asombroso este mundo, sí, es verdad. Cada día nos deja más con la boca abierta. Yo sé que todos hemos tenido estas pláticas donde cada quien está presumiendo las cosas que ya vio del mundo y que están horribles. Y sale el otro con algo peor y otro con otras cosas peores. Y es que todos tenemos tanto para testificar. Está arruinado este mundo. Las cosas que la gente hace, todo esto. Pero el Señor y su gracia están ahí. Y la semana pasada también, que comenzamos a hablar de este tema, les decía que en el texto que vamos a estar viendo durante estos días, se nos hablan de 3 obras de esta gracia maravillosa de Dios. Y hablábamos de que esta gracia de Dios nos salva o nos redime. Número 1. Número 2, veíamos que esta gracia nos transforma. Y luego también que esta gracia nos da esperanza. La semana pasada repasamos cada una de esas de manera muy rápida. Y ahora iremos viendo una a una cada semana. Esta mañana, si Dios nos permite, veremos que esta gracia de Dios nos salva. La otra semana que nos transforma y si Dios permite, el siguiente domingo hablaremos de esa esperanza que tenemos en Él. Así que al mensaje de hoy, yo le titulé Tal como soy. ¿Escucharon este himno hermoso? Tal como soy. Leí la historia de este himno. Dice, una mujer era poeta y hacía muchas cosas, escribía muchas cosas lindas. Y en algún momento ella quería entregar su vida a Jesús y habló con un predicador. Le dijo, ¿qué hago yo para ser una hija de Dios? Y le dijo, ven a Él. Le dijo, pero ¿cómo vengo a Él si yo no tengo nada que darle? Soy una mujer inválida, soy una mujer sin nada que poder ofrecer. Y el hombre dijo, ven tal como eres. Porque no necesitamos nada más. Es tal y como somos. Y esto es lo que esta mañana, si Dios nos permite, vamos a aprender juntos. Esta gracia de Dios que nos salva. Hablando de la gracia, hermanos,
Yo ruego a Dios que cuando salgamos de acá, himnos como el que acabamos de cantar, podamos salir gritándolo, más que el himno nacional en día de partido de la selecta. Porque nosotros no deberíamos hacer más cosas que bendecir a Dios todos los días por la gracia que nos alcanzó. Estar asombrados de la gracia de Dios es un signo de nuestra vitalidad espiritual. Puede medir qué tan vivo está espiritualmente alguien en la medida en que está asombrado de la gracia de Dios. Y para poder estar asombrado de esa gracia, yo necesito primeramente reconocer mi gran incapacidad, mi enorme incapacidad, mi gran pecado, mi enorme distancia de Dios. Porque es entonces cuando nos damos cuenta y valoramos cómo Él nos alcanzó. Todo creyente, en la medida en que está creciendo espiritualmente, está asombrándose y está sorprendiéndose de la gracia de Dios. Pero creo que, como muchas cosas, a veces llegamos a dar por sentado esa gracia. Y pensamos, no, pues sí, Dios es Dios, Dios es misericordioso, tiene que ser bueno conmigo. O a veces llegamos a pensar, yo me merezco su gracia, lo cual tiene es una expresión rara, porque si usted dice merezco la gracia, ya no es gracia, porque la gracia es completamente un favor inmerecido. Pero a veces damos por sentado que nosotros lo merecemos, o decimos, no, pues si somos sus hijos, yo me lo merezco. Yo no he sido tan mal. Yo he conocido gente más mala que yo y predican. Y entonces esto justifica y dice, pues ¿cómo no va a ser el Señor así conmigo? Pero esa no es la realidad. Cuando pensamos de la gracia de Dios como algo merecido, ya no es gracia y por lo tanto ya no es asombrosa. Y creo que tristemente vivimos en días en que la iglesia, no nuestra iglesia, la iglesia en general, suele ser débil. La alabanza de la iglesia en general suele ser débil. Es más cómodo en las iglesias cantar de que Dios me bendiga y que me llene y que me prospere, a celebrar la bendita gracia de Dios que nos salvó, porque cada día se nos olvida más que somos inmerecedores todos nosotros. Cada día se nos olvida más que el Señor nos rescató y nuestro testimonio es débil y es pobre. Nuestra adoración es corta porque no terminamos de concebir que cada día que vivimos es solamente un regalo de Él. Cada día que vivimos es solamente un actuar, una obra de esa misericordia. Si el Señor nos permite durante estos minutos, yo quiero hacerles un llamado. Y esa es la intención del mensaje del día de hoy, es hacerles un llamado a asombrarnos por la gracia que te ha salvado. Es un llamado a asombrarnos por esa gracia que nos salvó. Y entonces poder vivir para exaltar cada día al Señor por su obra en nosotros. Que cada día al despertar podamos decir, Señor, gracias que me salvaste. ¿Nunca se levantaron con una pesadilla? Anoche me levanté con una pesadilla. Porque estaba pensando algo del mensaje, y entonces una cosa como un monstruo me venía siguiendo. Y me desperté asustado porque hasta oía ruidos en la casa. Cuando desperté, oía los ruidos y esa sensación que estoy en lo cierto o qué, yo, Pati, salvame. Pero cuando uno se levanta es como, gracias a Dios era un sueño. ¿Qué sensación más rica? No estoy exagerando. Cada día deberíamos despertarnos diciendo, bendito Señor, que me salvaste. Soy salvo. Ahora vamos a aprender de qué se trata esto. Pero vamos a ir a nuestro texto, hermano. Tito. Carta de Tito, capítulo 2, versículo número 11. Tito capítulo 2 y versículo 11. Vamos a ver tres verdades acerca de la salvación esta mañana. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. La palabra del Señor. Oramos. Padre, agradecemos hoy la bendición que nos das de estar acá, la bendición que nos das de estar delante de tu palabra abierta a nuestras vidas, de ser expuestos a ella, Señor. Permite que esta mañana todos nosotros podamos recibir y atender este llamado que nos haces a vivir asombrados por tu gracia, a vivir agradecidos por tu obra para con nosotros, a encontrar que no hay motivo, como cantamos hace un momento, para temer, para afligir, para dudar, porque tú ya has hecho la obra más grande sobre nuestras vidas. Ayúdanos a vivir siempre agradecidos por tu fidelidad, Señor. Bendecimos tu nombre esta mañana. Te agradecemos, Señor, lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta mañana, el versículo número 11 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y lo que quiero que podamos comprender esta mañana es en qué manera o cómo se ha manifestado esta gracia de Dios. Y veremos dos puntos específicamente. Número uno, que se ha manifestado para salvar, y número dos, que se ha manifestado a todos los hombres, lo cual significa cosas increíblemente hermosas para todos nosotros. Pero todo parte de conocer nuestra condición. Leí una historia de un reconocido periodista británico, se llama Malcolm Muggeridge, y este hombre cuenta que cuando era muy joven, a él le asignaron estaba cubriendo una asignación en la India, y mientras estaba en aquel lugar, se fue un día a un río a bañarse. Cuando entró al río, comenzó a estar ahí disfrutando del agua, y de pronto vio de espaldas, allá a lo lejos, a una mujer. Y él cuenta en su testimonio que sus ojos se posaron sobre esta mujer, y de inmediato sintió el impulso carnal de acercarse a ella y de ir para seducir a aquella mujer. Y comenzó a ir poco a poco, caminando hacia donde estaba ella para poderle hablar. Dice que de repente venía a su mente el recuerdo de sus votos matrimoniales, pero para quitarse de eso, nadaba más rápido para avanzar. Y estaba consciente que lo que iba a hacer no estaba bien, pero iba acercándose en cada momento más. La tentación lo estaba atrapando, así que llegó hasta aquella mujer. Cuando se acercó a aquella mujer y comenzó a hablarle, y ella se volteó hacia él, estaba él tan emocionado porque él estaba pensando, tengo una compañía para el resto de mis días en la India. Pero cuando la mujer se volteó, era un monstruo en su cara. Tenía lepra, no tenía dientes, estaba destrozada su cara, despellejada. Eso es, solo de imaginarlo, debe ser una cosa. Y dice que cuando ella se volvió y le vio, él gritó y se hizo atrás. Y la mujer se le acercó y le dijo, hola, como, ven, hola. Y él se empezó a apartar y él estaba pensando, qué mujer más pervertida. ¿Cómo se le ocurre ofrecerse a un hombre así? Y mientras se alejaba, él fue consciente en ese momento del nivel de que la verdadera perversión no estaba en esa mujer. Era su corazón el que estaba pervertido. Era su corazón el que estaba completamente arruinado. Y terminó tan afectado de ese momento que yo digo, cualquiera, ¿verdad? Pero él fue tan afectado en su interior, en su verdad de su pecado, que comenzó a buscar ayuda. Y eso le llevó a conocer a Jesucristo, porque él reconoció el nivel de perversión y de pecado que había en su vida. Y es que no hay otro camino para ser salvo.
sino es reconocer a Jesucristo como Salvador. Pero para reconocerle a Él como Salvador, yo necesito reconocer mi propia pecaminosidad. Y parece que ese es un camino cada vez más difícil en nuestros días. Parece que eso es algo que cada día se complica más. Pero por lo que vemos en nuestro texto, esta gracia de Dios se manifestó cuando acá la Escritura dice que se ha manifestado, está expresando que se hizo notorio, que se hizo visible esta gracia de Dios, que tomó forma esta gracia de Dios, que se permitió ser conocido esta gracia de Dios. Evidentemente hablando acerca de Jesucristo, diciendo a través de Jesucristo se mostró esa gracia de Dios. Se mostró esa misericordia que entendiendo que no había manera de poder salvarnos por nuestros propios medios, Él entregó a Jesucristo. El gran punto o lo que estamos tratando de ver durante estos días acerca de esta gracia es la obra que hizo. Y dijimos, esta mañana veremos que lo hizo para salvarnos, para redimirnos. ¿Cómo se manifestó para salvarnos? Quisiera ir por el resto del mensaje como pensando en algunas preguntas. Creo que esto nos podría ayudar a comprender mejor el texto e ir directamente con nuestras vidas. La primera pregunta, cuando él dice acá que se manifestó para salvarnos, para salvación, la primera pregunta es, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesito un Salvador? Creo que uno de los... hay muchos textos en la Biblia que nos podrían ayudar a responder esto. Pero lo primero que debería decir es que necesitamos un Salvador por nuestros caminos, por los caminos que hemos llevado. Creo que uno de las acusaciones más condenatorias a la humanidad se encuentra en Isaías, si pueden verlo en su Biblia. Isaías capítulo 53 y versículo 6. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Bueno, necesitamos un Salvador por los caminos que nosotros llevamos, por el camino que la humanidad decidió tomar. Y en este capítulo precioso de Isaías 53, en el versículo 6, dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Qué bien, qué rápido con sus Biblias. Dice, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos, ¿como qué? Como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué necesito un Salvador? Porque viví para mi propio camino. Porque hemos decidido vivir en nuestros propios caminos. Y esto nos coloca en una posición muy complicada. Nos coloca en una posición contra Dios. Seguir nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, seguir mi propio... Es que esto es lo que yo siento. Esto es lo que yo quiero. Esta es la corazonada que tengo. Vivir de esta manera nos llevó lejos de Dios. Y en esencia el pecado es exactamente esto. Este es el corazón mismo del pecado. Seguir nuestro propio camino. Y algunas personas dicen, pero es que mis caminos no son malos. Es que no importa si sus caminos sean malos. Porque alguno de acá puede haber tomado el camino de ser generoso, de ser buena persona, de ser un altruista. Y muy bien. Y algún otro pudo haber tomado el camino de ser un delincuente, un asaltante, un secuestrador, un asesino. Pero ambos caminos no le llevan a Dios. Ser bueno por sí mismo no le va a llevar a Dios. Puede encontrarse a la Madre Teresa de Calcuta, pero si no rinde su vida a Cristo, no le llevará ese camino a Dios. Sin importar cuánta bondad se muestre. La gente piensa, pero yo soy bueno, yo no necesito un Salvador. No le alcanza su bondad. A ninguno de nosotros nos alcanza con nuestra bondad. Naturalmente, todos nosotros quedamos debiendo. Nadie alcanza para poderse salvar a sí mismo. Nuestros caminos nos llevan lejos de Él. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Una segunda respuesta a eso. Por nuestra maldad. La maldad está en nosotros.
cada día las personas se dicen más a sí mismas, yo no soy tan malo. Y cada persona que se dice a sí mismo que no es tan malo, lo dice porque se está midiendo con otro que es peor que él. Pero cuando usted quiera medir su verdadera maldad, tiene que medirse a la altura de Jesucristo. Si no llega a su nivel, usted necesita un Salvador. Si no estamos a esa altura, necesitamos de un Salvador. Hay un texto muy lindo en el que un grupo de judíos se acercan al apóstol Pablo. Y cuando se acercan a él, le dice, ¿verdad que nosotros, como somos judíos, somos mejores que los gentiles? O sea, tenemos un puesto mejor, estamos por encima de los gentiles. Y el apóstol Pablo les responde ahí en Romanos 3:9, se los leo. Les dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y continúa hablando en este sentido, Pablo, acerca del pecado. En Romanos capítulo 3, que todos conocemos, el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Mira el que tiene al lado y dígale, qué decepción. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie por sí mismo busca a Dios, nadie. Ningún ser humano cuando nace tiene un deseo. Alguna gente dice, yo desde que nací tenía una inclinación hacia Dios. No, eso nunca viene en la naturaleza humana. Mi carne siempre repele a Dios. Es el Señor en su gracia, por medio de su Espíritu, que nos alcanza y nos muestra su amor, porque Él nos amó a nosotros primero. Pero es una obra de Él. No hay quien busque a Dios, decía Pablo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque la maldad está en nosotros. Y créanme que no, Dios quiera, y muchas personas puedan estar escuchando este mensaje y que no conocen a Cristo y puedan rendirse. Pero sinceramente, no les estoy hablando a ellos. Les estoy hablando a nosotros. Yo quiero recordar esto hoy. Yo necesito un Salvador porque la maldad ha estado en mí, porque yo he tenido una vida también, tengo una vida que ha tomado caminos en contra de Dios. Y aunque no pareciera y no guste este término, necesito un Salvador por nuestra esclavitud. Por naturaleza, nos negamos a reconocer que somos esclavos espiritualmente. Y eso nunca ha sido agradable al oído de nadie. Cuando Jesús dijo esto a los judíos le dijeron, ¿cómo puedes decirnos esto? Ahí en el Evangelio de Juan le preguntan los judíos, ¿cómo puedes decir que necesitamos ser liberados? ¿Cómo te atreves? Somos los hijos de Abraham. Le decían ellos al Señor, somos descendientes de Abraham, hemos nacido libres. Y todos nosotros acabamos de celebrar 200 años de independencia. ¿Quién dice que somos esclavos? Todos nacemos esclavos. Somos esclavos del pecado, todos nosotros. Y necesitamos un Salvador precisamente por eso. Nosotros creo que frecuentemente la gente vive pensando, y es interesante porque Jesús en este texto de Juan 8:34 les dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Les dijo Jesús a ellos. Ni tan siquiera voy a perder un minuto aquí preguntándoles, ¿pecan ustedes? Pero la verdad de esto es que nosotros no nos convertimos en pecadores por nuestros actos. Nuestros actos reflejan que somos pecadores. No es que como estoy haciendo esto y esto, me estoy convirtiendo en un pecador. No, soy pecador y mis actos son el reflejo de eso. Por esa esclavitud necesitamos un Salvador. El mensaje más horrible que usted puede escuchar es el que separa a alguien y comienza a decirte, tú eres un pecador. A nadie le gusta. Leí una noticia hace un tiempo que en Gran Bretaña, una iglesia episcopal saca una revista, hacen 50,000 revistas cada tiraje, una revista mensual. Y hubo una edición que los hicieron
sacarla de circulación y destruir toda la revista, porque dentro de la revista había un artículo que el autor había escrito que todos éramos pecadores, y eso incluía al príncipe fulano tal, que no era más que un miserable pecador, escribió él. Y cuando la familia real en Gran Bretaña se dieron cuenta de esto, mandaron a cerrar eso y a destruir todo eso, porque no era bueno que sonara al oído de la gente que el príncipe era un miserable pecador. Pero es la verdad. El príncipe y los presidentes y los gobernantes y los hermanitos en las iglesias y los pastores y todo el mundo no somos más que miserables pecadores necesitados de un Salvador. Y cuando recuerdo eso cada día, yo celebro la gracia de Dios. Le puedo cantar con tanto gozo como hace un momento. En Cristo está mi salvación. No hay nada en mí que pudiera hacer algo para alcanzarla. Es solo Cristo nuestra salvación. Entonces nuestro texto nos está diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque todos necesitan un Salvador. Quizás la siguiente pregunta lógica en esto, que debería de guiarnos, sería, necesito un Salvador, ¿ok? Pero ¿de qué me va a salvar? ¿De qué nos salva este Salvador? ¿Cuál es la obra que Él hace? Bueno, es muy claro. Nos salva del pecado. Nos salva de las consecuencias. Nos habla de la culpa. Nos salva de la esclavitud o del vivir atados a Él. Esta expresión de salvación en el tiempo bíblico podía tener diferentes sentidos. Podía referirse a salvar de algo, de un problema físico, temporal, salvar de una enfermedad, a salvarles de algún peligro. Podría referirse a un salvar, de liberar a alguien de un desastre en su vida. Pero nuestro sentido acá, cuando está hablándonos acá de salvación, se está refiriendo al aspecto espiritual de salvarnos del pecado. Él vino para salvarnos del pecado. Y específicamente al decir que nos salva del pecado, creo que podemos captarlo mejor si lo pensamos de esta manera. Nos salva de tres aspectos del pecado. Número uno, de la culpa del pecado. Todos nosotros, al pecar, al actuar de manera contra Dios, al romper el mandato de Dios, debido a que la ley del Señor está escrita en nuestros corazones, en nuestro pecado, pareciera que algo se activa. Hay una señal, como una alarma, una alerta, que nos hace saber que hemos pecado. Y sé que quizá todos nosotros hemos vivido en algún momento acusados por ese pecado. Y creo que es terrible vivir bajo el peso de la culpa del pecado. Y ahora este mundo roto en el que vivimos, se ha inventado 10,000 maneras de distraernos. Y nos dice, ve a un spa, ve a un masajito, que anda trabado uno de tanta carga y de tanta culpa y de tanta conciencia golpeando. Dice, no, necesitas algo que te relaje. Necesitas un tiempo en un resort. Ve y viaja para quitar la culpa y para quitar la carga del pecado sobre nuestras vidas. Y la gente trata de disfrazarlo de muchas maneras, pero hay una verdad, una sola verdad en esto. A pesar de que ahora pareciera que nos capacitan para todo y que cada vez nos volvemos más autosuficientes, o al menos esa mentira nos dan, jamás una persona puede quitar la culpa de su propia vida. Nunca alguien puede arrancar la culpa y decir, ya no más. Puede oír a los psicólogos sin molestar a los presentes. Puede oír a cualquier persona hablar y decir, perdónate a ti mismo.
Y lo llevan y le dan toda una terapia. Perdónate, tienes que perdonarte, saca eso, olvida lo que pasó. Ya deja eso fuera de tu mente, no lo traigas. Y te hacemos una limpia de cabeza y te damos aquí un jarabe o lo que sea. Emborráchate, drógate, pero perdónate. Qué necedad de este mundo. Jamás un hombre puede perdonarse a sí mismo. Nunca un hombre podrá quitarse la culpa del pecado de sí mismo. Es solamente un acto que Dios puede hacer. Solo Él es el dueño verdadero de esto. Como en todo, tiene derechos exclusivos. Nadie puede quitar la culpa de nuestro pecado. Por más que le digan, perdónese, suelte esto, escucha este audio. Veo ahí en una aplicación que tengo, dice, escucha este audio en las noches, ponte un audífono y escucha la musiquita para que te relaje y te haga olvidar todas las cosas malas del día. Jamás me podrán quitar la culpa de mi pecado. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo verdaderamente puede hacerlo. Y yo creo que no hay regalo más hermoso que en esta vida se pueda recibir. Que el día en que el Señor nos dice, eres perdonado. Eres perdonado. Nadie más puede darnos esto. Entonces somos salvos, número uno, de la culpa del pecado. Y eso tiene que ver con nuestro pasado. Pero en el sentido presente, cuando estamos haciendo esta pregunta, ¿de qué nos salva? En el presente, nos salva del dominio, del poder del pecado, de ese dominio que tiene. Cuando venimos a Cristo, cuando nos acercamos a Él, nosotros somos libres. Se rompe esa cadena. Ya no somos más esclavos del pecado. Creo que todos entendemos perfectamente esto. Hemos visto y algunos han podido experimentar, o hemos podido experimentar lo desgarrador que es cuando el pecado tiene atrapado a una persona o nos tiene atrapados en algún aspecto. Y no poder salir de ahí y ver cómo el pecado esclaviza a la gente para que ellos mismos se autodestruyan. He visto a muchísimas personas con tristeza destruir sus vidas. Tomar un camino, tomar una decisión, decir, no, esa amistad es la que yo quiero. Pero todo el mundo le dice, esa amistad no te conviene. Pero empeñarse, porque están esclavos del pecado y decir, esa es la amistad que quiero. Y terminar enredado en drogas, en alcohol y destruir sus vidas. Hemos visto nosotros mismos en nuestra iglesia familias destruirse, matrimonios hermosos, familias hermosas, rotas por estar esclavizados a esto, por no poder tener la libertad de esta esclavitud, de este dominio del pecado. Ministerios, destruirse. Pastores, romper no solo con las iglesias, con sus propias vidas. Es terrible, es desgarrador ver la capacidad que el pecado tiene de destruir. Y aunque cualquiera que está en esa condición todo el tiempo está señalando a todo el mundo alrededor, es que fueron mis padres, es que el ejemplo que me dieron, es que el amigo que tuve, es que lo que me hicieron, es que cómo me trataron. No, nunca es así. El pecado es tan malvado y desgraciado, quería decir, pero suena peor, que lleva a cada persona a autodestruirse. Es una autodestrucción. Y comienza, y parece ser sutil y parece ser, no me hará daño, yo voy a poder salir de esto, yo voy a poder reponerme, yo me voy a poder levantar de esto. Y lo destruye sin ninguna misericordia. Todos lo hemos observado. Hemos visto cómo esto sucede. Y otra vez, cuando alguien está enredado esto, no es su fuerza de voluntad la que le saca de ahí. No es cuántas ganas le eche. La gente, échale ganas.
Hombre, vos podés aguantar. Ya están aguantando todo. No es su fuerza de voluntad. Es la obra del Señor. Es solo Dios quien puede darnos la libertad de esa esclavitud. Y para que eso suceda, yo necesito venir delante de Dios y reconocerlo. Señor, no puedo. Y esta hora, bueno, el pastor Cristian nos ha estado enseñando cada viernes en el discipulado. Qué bendición ese tiempo del discipulado. Yo estaba ayer en la mañana escuchándolo. Pero qué obra más maravillosa, porque todo esto se inicia con una santificación en la cual el Señor pone a su Espíritu en nosotros y nos da una nueva posición. Dice, eres santo, ya, santo. Pero luego comienza un proceso de santificación progresiva en el que voy caminando cada día. Como les decía la semana pasada, como en esta escena de entrar a la playa, ¿verdad? Usted comienza a pararse en la arena y usted ya sabe que está ahí. Media vez sus deditos ya tocaron la arena, ya sabe que está ahí, ahí tiene enfrente todo. Y comenzamos este caminar y comenzamos a disfrutar cada día más de esa obra extraordinaria que solo Dios nos puede conceder. Entonces, en nuestro pasado, el Señor nos libra de la culpa del pecado. En el presente, el Señor nos libra del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Pero no solo eso. En nuestro futuro, el Señor nos libra de la condenación del pecado. Yo sé que de alguna manera todos entendemos esto, pero un día la Biblia dice que Dios juzgará a toda la humanidad. Ese va a ser el verdadero juicio justo. Ahí no hay jueces chuecos, ni ahí no hay nada de nada. Esa es la verdadera justicia. Ahí será Dios quien lo hará. Y Él juzgará de manera correcta. Yo sé que ya sabemos esto. Pero todos nosotros, desde el más chiquito que está aquí hasta el más grande que está acá, si nos tocara pararnos delante de ese juicio, no tenemos ni una sola oportunidad. Ni una. Ninguno de nosotros delante de ese juez puede sobrepasarlo. Todos quedaríamos cortos ante la demanda de justicia de Dios. Ni uno solo podría lograrlo. Por eso es que necesariamente, urgentemente, necesitamos ser redimidos. Necesitamos que Él pueda alcanzarnos. Para que en aquel día, para que cuando ese día llegue, todos podamos estar con libertad. A un niño, un muchacho, una vez en su escuela, lo habían encontrado haciendo algo indebido. Se iba a cortar unos hongos por ahí de unos árboles y se iba a esconderse detrás del área de juegos. Se iba a esconder ahí y comenzaba a comer hongos. Y los maestros lo enfrentaron y se lo dijeron. No, yo no lo he hecho. Yo no soy. Nadie me ha visto. No pueden decir eso. Y los compañeritos decían, siguió pasando el problema y lo llevaron con la directora del colegio. La directora le dijo, mire, usted está haciendo. Y ella, no, que a todos les caigo mal, que a nadie me quiere aquí, que todos van contra mí, me acusan. Yo no he hecho eso y yo no he hecho eso. Y la directora llamó a los papás del niño. Y el día que lo llamó, el niño ya, como todo buen niño, ¿verdad? Ya lleva bien preparados a los papás desde la casa. Te han llamado, pero es mentira lo que te van a decir. Todo lo que digan es mentira. Lo que pasa es que la traen contra mí. Y llegaron allá. La directora comenzó a decir, miren, señores, lo llamamos porque tenemos un problema. Este niño se está haciendo daño. Este niño se está metiendo estas cosas y eso no está bien. Y el niño, no, que yo no he hecho eso. Yo no he hecho eso. Y entonces la directora usó la tecnología. La directora dijo, ok, ¿tú decís que no lo has hecho? Yo no lo he hecho. ¿Mantenés que no lo has hecho? Lo mantengo. Y la directora iba caminando para atrás. ¿Estás seguro que no lo hiciste? Estoy seguro. Y la señora destapó un gran televisor que tenían ahí. Y le dijo, ¿seguís insistiendo que no lo has hecho?
¿Necesitas que ponga lo que está aquí? Y el niño pensaba, me quiere engañar. No lo he hecho. Ustedes siempre me están acusando. ¿Okay? Y la señora encendió el aparato. Y cuando el niño vio la imagen de la cámara puesta, que él nunca se había fijado que estaba, la cámara puesta detrás del gimnasio, él se iba justamente encima de él. Cuando el niño vio esa imagen, comenzó a hacerse atrás. Directora, bueno, entonces, señores, quiero enseñarles lo que aquí. Y cuando vio que comenzó a correr el video y él se logra ver ya entrando ahí a escena, levantó las manos y comenzó a gritar, está bien, ya paren eso, no lo pongan, soy culpable. Está bien, lo acepto, ya, pero ya no sigan. Porque, hermano, qué vergonzoso ser expuesto en esa manera. Un día, toda la humanidad tendrá que experimentar algo como eso. No sé si serán videos, no sé qué tipo de tecnología hay en el cielo. No sé qué tipo de cámaras serán las que estén. Pero un día será expuesto no solo nuestras acciones, nuestros pensamientos. Hermano, yo me muero de vergüenza si ustedes llegaran a conocer lo que se me pasa por la cabeza. ¡Qué vergüenza! Y un día todos serán expuestos de esta manera. Dios va a presentar todas las obras que hemos hecho. Palabras, pensamientos, motivaciones del corazón. ¿Y quién podría mantenerse en pie, dando lo necesario para la demanda de justicia que ahí se hará? ¿Qué hace el Señor? Necesito un Salvador porque hemos pecado. ¿Y de qué nos salva? Nos salva de la culpa, nos salva del dominio del pecado y nos salva en el futuro de la condenación del pecado. Una pregunta más. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no le estamos hablando a nadie más? Que estoy hablando con ustedes ahora. Que hemos sido nosotros salvados. Y que a nosotros nos ha librado de esta manera. Y miren el versículo 11 otra vez, en Tito. Dice algo que es hermoso acá. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese versículo, aunque dice a todos los hombres, ahí no está diciendo que todos los hombres serán salvos. Mucha gente me ha dicho, si todos nos vamos a ir al cielo, todas las religiones lo llevan a uno a Dios. Así que todos nos vamos a ir al cielo porque todos somos hijos de Dios. Yo no encuentro un solo versículo que diga eso en la Biblia. Y aún este versículo no está expresando que todos los hombres son salvos. Este versículo más bien está tratando o está expresando que es toda clase de personas. Si se recuerdan, la semana pasada explicábamos los versículos previos del capítulo 2. Y en los versículos previos del capítulo 2, el apóstol Pablo viene hablando de diferentes grupos de personas dentro de la iglesia. Hablaba de ancianos, de ancianas, de jóvenes, de jovencitas, hablaba de esclavos, hablaba de amos. Y entonces lo que dice en este versículo es que esta gracia para salvación es para todo ese tipo de personas. O sea, que cualquier tipo de persona puede alcanzar esto, pero no dice que todos serán salvos, porque realmente no todos lo serán. El Señor tiene esto determinado, pero nuestra responsabilidad es transmitir este mensaje que ahora mismo nos está alentando a nosotros, este mensaje que ahora mismo nos está animando a nosotros, es compartir este mensaje con todos los hombres. Porque cada persona que vive en su casa necesita un Salvador. Y porque cada compañero de trabajo que usted tiene necesita un Salvador. Y su jefe que le cae bien y el que le cae mal necesita un Salvador. Y usted debe de compartirse. Y necesitan ser librados de ese pecado, tanto como nosotros. Lo que este versículo dice es que cualquier tipo de persona
lo puede alcanzar. Ya sea un hombre mayor, una mujer, un joven, un sirviente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos. El mensaje está ahí, la verdad de Dios está ahí. No es un tema religioso, no es un tema de iglesia, es un punto para toda la humanidad. Todo el mundo lo necesita. Quiero ir cerrando. Un hombre tomó un camino, era muy aventurero, esta gente que le gustaban las cosas extremas y hacer cosas muy interesantes que no cualquiera hace. Tenía solo 35 años de edad y decidió hacer una expedición a unos bosques de Alaska. Decidió irse para allá y pasar una temporada. Realmente él pensó irse 5 meses a una región completamente apartada. Esto sucedió en 1981. Se puede imaginar todas las diferencias que había del 81 para acá, en cuestión de tecnología, en cuestión de comunicación, en cuestión de cantidades de cosas. Este hombre planificó una cosa extraordinaria para ir allá. Se adentró 130 kilómetros en un bosque enorme. Contrató a alguien, llegado el día, y después de planificarlo todo muy bien, contrató a un hombre para que lo llevara hasta allá. Volaron hasta aquel lugar y lo fueron a dejar ahí. Dicen que él entre las cosas que llevaba, él llevaba 2 rifles, una escopeta, 600 kilos de provisión y 500 rollos de fotos. Ya solo oír rollos de fotos ya sabemos que estamos hablando de algunos años atrás, ¿verdad? 500 rollos de fotos para el trabajo que se había propuesto hacer. Llegó al lugar donde había decidido plantarse, armó su carpa ahí, en medio de toda la naturaleza. Debe haber sido una cosa hermosa eso. Se preparó para estar ahí 5 meses. Comenzó a escalar, comenzó a pescar, comenzó a cazar, comenzó a fotografiar todo lo que podía y estaba haciendo algo, pero lindo. Cuando estaba llegando como al 4.º mes, él razonó que a pesar de su gran preparación, hubo algo que se le olvidó. Se le olvidó pedirle a alguien que viniera a recogerlo. Hizo una planificación perfecta de su estadía ahí, pero no planificó que nadie viniera a recogerlo. Y la única esperanza con la que él se quedó es que, bueno, tal vez alguno de mis amigos se recuerda que yo dije que solo iba a estar 5 meses. Obviamente en ese tiempo sin un teléfono, sin un lugar, está aislado de todo. Con el tiempo vino el invierno, comenzó a nevar en el lugar donde estaba. Él ya no podía salir más a cazar, él ya no podía salir más a buscar agua. A él se le comenzaron a acabar las provisiones. Y la historia de él ahora se conoce porque mientras él estaba en ese lugar iba escribiendo un diario. Y en ese diario él comenzó a escribir: pienso que debería haber previsto mejor mi partida. Olvidé planificar mi salida. Y el hombre lo encontraron 1 año después de muerto, porque quedó ahí muerto. Lo encontró la policía 1 año después. Y entonces solo quedó todo este recuerdo y su historia contada en estos diarios. Hermanos, esa es la historia de esta humanidad. Yo estoy seguro que todo el mundo ahora planea sus retiros, sus AFP, sus ahorritos, que nunca pasa de 20 pesos, pero lo intenta, ¿verdad? Cada mes lo intenta. Y planifican, las personas ahora hablan, los muchachos hablan, nos vamos a casar, cuántos hijos, qué pensamos hacer, en qué época, dónde vamos a vivir, voy a estudiar esto para este propósito. Planifica y planifica y planifica. Y planifica su economía y planifica su salud. Y quiero cuidarme y quiero hacer esta cosa y quiero lograr acá. Y planifica. Pero casi nadie está pensando en su partida. Y casi nadie está con su mirada puesta en lo que va a suceder.
Hay números que son muy aterradores. ¿Saben ustedes que mueren 2 personas cada segundo en el planeta? 2 personas cada segundo, o sea que son 6,000 personas por hora mueren. Si eso lo ampliamos, se mueren 155,000 personas por día. Y en un año son 57 millones de personas. Lo dije antes porque sé que algunos ya estaban. Qué bueno, matemático. Hermanos, es una bendición poder esta mañana estar reunidos acá en el nombre del Señor y pensar en la gracia de Dios. Porque esa gracia de Dios no solo nos prepara y nos provee todo lo necesario para vivir mientras estamos acá. La próxima semana hablaremos un poco más de esto, de cómo nos prepara y nos transforma para poder vivir acá. Pero no solo esto, nos prepara para estar listos y pasar la eternidad con el Señor. La gracia de Dios nos salvó porque no había otra manera, no había otro camino, no había ninguna otra opción. Y ciertamente nosotros como creyentes, cuando hemos puesto nuestra vida en Jesús, no estamos tan preocupados por qué va a pasar después, porque sabemos que tenemos un destino y lo veremos dentro de 2 semanas, si el Señor permite. Sabemos que tenemos una esperanza y sabemos que estaremos con Él para siempre. Y esto nos da una seguridad y nos da tranquilidad. La pregunta es, ¿cómo respondemos a eso cada día? ¿Cómo vivimos entendiendo esa verdad cada día? El apóstol Pablo decía en Filipenses, que estudiamos hace algunos meses, capítulo 1 y versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy diciéndoles con esto que debemos pasar todos los días pensando en la muerte, pero en verdad es una realidad. Es una realidad y el apóstol Pablo, convencido de esta gracia del Señor, él dice, para mí, mi vida, ¿no? Y cuando está hablando ahí de su vida, de que su vida es Cristo, no es que esté diciendo, a mí me ha influenciado, yo cada día tengo esta influencia de Cristo. Lo que él está diciendo acá es que toda su vida, su conducta, lo que él está hablando acá es que sus actividades, sus pensamientos, sus conversaciones, todo en él está lleno de Cristo. Porque cuando entiendo lo que Él ha hecho, cuando entiendo que Él me salvó, sé que mi vida no tiene otra razón si no es Él, que nada más importa si no es Él. La vida en Cristo no puede ser de ratitos, de temporadas. Nuestra vida es de Él. Bendito al Señor, tenemos esta seguridad que un día estaremos con Él para siempre. Esta mañana lo que hemos tenido para todos nosotros es un llamado para asombrarnos por la gracia de Dios que nos ha salvado. Y solo déjeme terminar con una última pregunta, ya fuera de nuestro tema. Solo una pregunta más. ¿Y qué pasa con aquel que ignora esta gracia que tenemos en Cristo? ¿Qué pasa con el que decide rechazar esta gracia que tenemos en Cristo? Esta persona en el día del juicio, del que estábamos hablando, tendría que pararse delante de Dios y explicarle a Dios por qué creyó que no necesitaba a Jesús. Y si es que se creyó bueno, entonces tendrá que probar en aquel momento del juicio delante de Dios que es tan santo como Dios, para entonces poder pasar una eternidad con Él. Obviamente, eso no lo puede alcanzar nadie. Y por la bendita gracia de Dios, nosotros hemos conocido a Él. No fuimos nosotros buscando. No fuimos nosotros quien le amamos a Él. Él nos amó primero. Debemos vivir cada día asombrados por esa gracia. Cada vez que pienso en esto digo, no hay espacio para vivir deprimidos, vivir angustiados y temerosos del futuro. Él ya lo hizo todo. Él ya lo dio todo.
Nos ponemos de pie esta mañana para orar y agradecer al Señor.